como el Perú, donde las migraciones internas han concentrado a la mayor parte de los habitantes en la costa, resulta insólito comprobar la escasa documentación histórica y etnográfica que existe sobre los pobladores de esta región. Se considera que este descuido fue fundamentalmente porque su población original desapareció a raíz de la crisis demográfica del siglo XVI, y entonces se pensó que no tenía habitantes. Las clásicas crónicas desatendieron las zonas marítimas y es desde la arqueología que se proporcionan los estudios que hacen visible la antigua población costeña como núcleo de importantes organizaciones históricas que gracias al mar subsistieron unos 5.000 años antes del descubrimiento de la agricultura. Conversamos con el investigador cultural Víctor Hugo Arana Romero, quien tiene a su cargo el proyecto Litoral Peruano que desarrolla la Escuela de Folclor. Y comenzamos a indagar sobre qué entendemos por culturas costeñas, cuál es la influencia del mar en el poblador costeño y qué heredamos de nuestras culturas prehispánicas. Entiendo por cultura el producto humano que se genera en la confluencia de la geografía y la historia. La adaptación a la naturaleza ha ido dando lugar a experiencias y estrategias para la sobrevivencia de los grupos humanos, ¿no? En la costa existen factores muy definidos, que son el mar y el desierto. Y en lo social, las grandes migraciones que han afectado a lo largo de la historia a esta región. Todo esto ha configurado una forma de sentir, una forma de decir, una forma de afirmarse. Creo que deberíamos más propiamente decir culturas de costa y no solo cultura costeña, porque así como en el pasado no eran uniformes, no eran las mismas manifestaciones entre los chimú, los mochicas, los najos, los paracas, en la actualidad, en el presente, tampoco son las mismas manifestaciones en el norte, en el centro y en el sur. En América no evolucionó el Homo sapiens. Las migraciones de entonces, las primeras migraciones, se dieron gracias al mar. Es decir, gracias al mar hay población humana en América. El mar se constituyó durante 5.000 años aproximadamente en la principal fuente del sostenimiento humano. La expresión cultural más representativa de la costa, y diría aún más generalizada en la costa peruana, es la fiesta de San Pedro. La importancia de esta fiesta es que reivindica probablemente la actividad más antigua en el Perú, que es la pesca. Otra de las cosas interesantes en esta fiesta de San Pedro es que no solo se está recordando al fundador de la Iglesia Católica, ¿no?, sino algo más próximo a la imagen del peruano, como es José Olaya. ¡Sí! ¡Venía San Pedrito el pescador, patrono de todos los pescadores! No sabemos exactamente qué cosa hemos perdido entre lo prehispánico y lo hispánico. Los españoles impusieron la fiesta de San Pedro y no se sabe cómo eran los cultos a las divinidades relacionadas con el mar. Se sabe que hubo un dios del mar, un dios pez, una divinidad de las islas, pero no se sabe cómo era el culto. En la actualidad se observa que está cediendo la fe, está replegándose la fe. El factor comercial es determinante. Hay fiestas en las que ya no son de santo patrono, sino que se han convertido en ferias, promoviendo el producto más identificado con la localidad. José María Arguedas definió el Perú como el país de todas las sangres. Curiosamente, si vemos las poblaciones de costa, tienen muestras de estas sangres que constituyen el Perú, casi todas las muestras. Si bien en las culturas de sierra y selva se puede conservar las expresiones más fieles al pasado andino, en la costa, las culturas de costa, estas mismas instituciones culturales
nos permiten ver la consolidación de su universo y la permeabilidad a la vez. Se puede establecer esos cambios en el tiempo. Porque finalmente la cultura es una consecuencia, ¿no? Una consecuencia que se sigue cargando y es una dinámica que va cambiando, ¿no? Desde tiempos inmemoriales, las culturas preincaicas ocuparon la costa peruana y usaron el mar como fuente de alimentación y de comunicación. Somos un país eminentemente marítimo, situado geográficamente en el centro de Sudamérica, con un litoral que abarca de 3.080 kilómetros de longitud y donde más del 50% de nuestra población vive en la costa. Fortalecer y difundir la riqueza de los pueblos del litoral peruano es devolver a la costa prehispánica el protagonismo que tuvo y debe ser parte sustancial de la construcción de nuestro futuro como país integrado, porque somos una amalgama de culturas y, como mencionaba Arguedas, en nuestra patria podemos vivir felices todas las patrias.